Bien, bien. Entonces vamos a resumir el concepto de teoría de la organización de Simon y March. Por supuesto, hablamos de ciencia de la administración, hablamos de proceso decisorio, un tema que tiene que ver con las tomas de decisiones en las organizaciones administrativas, que se diferencia de la toma de decisiones a nivel individual. Es decir, hay una conducta individual basada en una decisión previa racional. También hay temas emocionales que no son tocados totalmente, pero sí a través del concepto de valoración que hace el autor, y un concepto de racionalidad organizacional. Después tenemos el enfoque teleológico, que es considerar que las decisiones son compuestas, es decir, se toman en distintos niveles y se basan en la búsqueda de alcanzar finalidades. Luego tenemos la racionalidad. El concepto de racionalidad es la capacidad de alcanzar resultados, de alcanzar fines. El hombre, el ser humano, es racional en la medida en que puede alcanzar fines. Entonces, estos fines podrían ser óptimos o no óptimos, pero para ser óptimos tendría que ser lo mejor posible. Entonces, lo que menciona Taylor, criticando entonces a Adam Smith, es que eh, el ser humano difícilmente puede alcanzar óptimos. La palabra óptimos es muy abarcativa. Ojo, nosotros escuchamos optimizar permanentemente y nos venden un producto diciendo que es el mejor. Pero eso es un tema comercial, no es la realidad. La realidad es que es satisfactorio, es lo que alcanza para estar bien. Entonces, eso es lo que plantea Simon. Es decir, que la racionalidad está limitada tanto en el ser humano como en la organización. Entonces, cuando se analiza el proceso decisorio, que ustedes ya lo vieron, con tres grandes pasos, cuatro, un primero que es la búsqueda de información, que también llamamos inteligencia. El segundo es el diseño de alternativas de acción, es decir, cursos de acción, que llamamos análisis de esos cursos de acción. Y el tercero, que es la elección en función de valores, en función de criterios que tenemos para analizar cuáles son las consecuencias. En función del análisis de las consecuencias, decidir sobre la consecuencia que nos resulte más satisfactoria. Ahora bien, al cuarto paso es lo que llamamos feedback, que forma parte del concepto de sistemas. Feedback, retroalimentación. La salida me sirve para volver al ciclo anterior. Como le mencioné previamente, si yo me saqué 9 y después el próximo circuito me saco 8, yo digo, caramba, he bajado el rendimiento. En cambio, si me saqué 7 y en el próximo circuito me saco 8, merezco una felicitación porque he aumentado el rendimiento. Todo esto partiendo de la base de que esa nota esté bien hecha por el profesor, que haya hecho una evaluación completa de los 26 alumnos que hay en este caso en el curso. Bueno, vamos a continuar con las limitaciones a la racionalidad. Las limitaciones vienen dadas por, primero, primero que nada, la falta de información. Es decir, todos nosotros estamos limitados con nuestra información. Por de pronto hay información que no la vamos a obtener. Secretos de empresa. Difícil obtener los secretos de empresa, porque yo formo la empresa al lado, podría ocurrir. Segundo, secretos estratégicos. No los vamos a obtener. Entonces hay mucha información que no está a disposición. Por lo tanto, la información más valiosa, más difícil de obtener. Cuanto más difícil de obtener una información, seguramente más valiosa. Entonces, con información buena tomo buenas decisiones. Con mejor información tomo mejores decisiones. Con más información, miren la paradoja, puedo tomar peores decisiones. ¿Por qué? Porque mucha data, mucha información, no quiere decir mejor. La información tiene que ser de alto nivel. Si yo tengo mucha información de bajo nivel, no la puedo procesar. Entonces, como no la puedo procesar, el resultado no es óptimo, no es el mejor. Entonces, repito, limitaciones a la racionalidad. Primero, falta de información relevante. Yo tomo buenas decisiones
con información relevante. Cuanto más importante o más alto es el contenido informativo de un mensaje, mejor va a ser la información y mejor va a ser la decisión que puedo tomar en base a esa información. La segunda limitación es las consecuencias futuras de mis acciones presentes. Yo no puedo conocer las consecuencias futuras de mis acciones presentes en su totalidad. Sí, conozco algunas. Si me tiro por la ventana me rompo la cabeza. Entonces sé que algunas decisiones me llevan a la ruina. Sé que otras decisiones pueden ser mejores que otras, pero no puedo asegurar que el futuro va a darse como yo lo preveo. Entonces, la capacidad predictiva del agente de administración no es amplia. Es amplia, pero no es total. Entonces, ahí hay una limitación y por eso hablamos, cuando hablamos de cualquier predicción del futuro, hablamos de escenarios. No obstante, nosotros, que toda decisión tiene riesgos, no obstante, nosotros tenemos que tener capacidad de planeamiento a largo plazo, a mediano y a corto. Entonces, el planeación a largo plazo, digamos 10 años. A corto, a mediano plazo, digamos 3, 4 años, 2 ciclos operativos, 2 ruedas operativas como mínimo. Y a corto plazo es una rueda operativa, un negocio, o el año, un año. Entonces, dentro del año tenemos que tener capacidad predictiva. ¿Para qué? Y para que la organización sea más o menos estable. Por ejemplo, en este curso, que es de administración, que tenemos 4 meses para dictarlo, tenemos la capacidad predictiva de que los alumnos van a asistir hasta el fin del cuatrimestre, lo mismo los profesores, y que a la vez lo vamos a calificar entre 0 y 10 a todos los alumnos o ausentes. Entonces, esa capacidad predictiva está, y que se va a dar la clase está. Y bueno, y cuando hubo el COVID y surgió la imposibilidad de darla en forma presencial, se dio en forma virtual, pero el curso no se perdió. Ahora, se podría haber perdido, porque si viene una guerra y nos tiran un misil en la universidad y es imposible que los profesores demos clase, bueno, en ese caso se perdería el curso, pero es una probabilidad por ahora remota, y menos en 4 meses. Entonces, eso quiere decir que hay una capacidad predictiva, pero hay una limitación a esa predictibilidad. Y eso también es un límite a la racionalidad. Primer límite, falta de información suficiente. Segundo límite, falta de conocimiento total de las consecuencias futuras de la decisión presente. Y tercer límite, tiene que ver con Carmen. Digo Carmen, pues si alguno escuchó la ópera Carmen, param, pam, pam, param, pam, pam. Si yo voy para acá, vos vas para allá. Si ella va para allá, yo voy para acá. O sea que nunca vamos por el mismo lugar. Es decir, hoy me dice sí, mañana me dice no. Esa es Carmen. Entonces, los valores no siempre van en la misma dirección. Yo tengo preferencias distintas que las que tiene Ezequiel. Entonces, pero claro, cuando nosotros tomamos decisiones en función de dinero, parecería ser que decimos, bueno, lo que gana más plata es el valor. Entonces ponemos pesos y en lo más valioso le ponemos vamos a este negocio. Pero esperen, eso atenta contra valores propios de quien toma la decisión, ¿no? Fíjense la Argentina con el tema de la droga tan desarrollado y la destrucción de los cerebros de grandes partes de la población. Ustedes ven que vemos por televisión que hablan de Crónica, por ejemplo, dice zombies en Constitución. Zombies. ¿Y quién son los zombies? Son los gente que está drogada por la calle, sin plata en el bolsillo y sin cerebro también, o con el cerebro nubilado, en máxima pobreza, ejerciendo la prostitución o el transvestismo y robando y matando, tal vez. Entonces, eso es un tema que también se tiene en cuenta y que de alguna manera está limitando fuertemente la capacidad de tomar decisiones. Entonces, los valores. Hay valores distintos. Un valor que puede tener un decisor y otro valor que puede tener otro decisor. Alguien puede usar la racionalidad y otro usa nada, no tiene racionalidad y decide por impulso. Entonces,
Todos estos temas no suponemos que nosotros vamos a tomar como empleado a un zombie. Por supuesto que no existe el zombie. Es una persona que está enferma. Pero bueno, se ha llamado así en la televisión. Quiere decir que según la capacidad que tengamos en la gente que está formando la organización, va a surgir determinados resultados para esa organización u otros resultados. Bueno, otro tema muy importante, bueno, ya está, objetivos y fines también, es lo que acabamos de terminar. Reservamos la palabra objetivos para la organización y la palabra fines para las fines personales de la gente que conforma la organización, que integra la organización. Y luego tendríamos objetivos o fines que pueden ser operativos y no operativos. Cuando decimos operativo, es pensar en la operación que hace el médico. El médico te hace una operación y te saca el apéndice, pero es algo concreto, opera, extrae el apéndice. Cuando hablamos en una organización, operativo es el sector en el cual se hace el trabajo propiamente dicho, duro. Por ejemplo, la fábrica. Por ejemplo, en la facultad, que hablamos de administración o de cualquier materia, la clase, el aula es el área operativa, ¿no es cierto? Entonces, lo operativo es el nivel más bajo de la organización. Después tendríamos, es el área en el que hace el trabajo, ya sea donde el médico opera, donde el maestro te enseña a escribir y donde en una fábrica se fabrica el automóvil o se fabrica la botella con Coca-Cola o con agua mineral. Entonces, ahí es el sector operativo. Bueno, decisiones operativas tienen que ver con que se obtiene el resultado. Yo veo rápido si se hizo el agua o no se hizo la botella o no se hizo, si la clase se dio o no se dio. Esas son decisiones operativas. Y decisiones no operativas, digamos, objetivos no operativos, que llevan a decisiones sobre ese criterio, los objetivos no operativos son objetivos que no tenemos claro cuándo se alcanzó y cuándo no. En cambio, por ejemplo, ser feliz. Todos vivimos para ser felices. Cuando vos nacés, ves el mundo tan grande que hay, con luz, y te alegra. Después vas acostumbrándote a eso y te parece que ya lo tenés hecho, ¿viste? Después lo extrañás. Pero bueno, entonces, felicidad. La felicidad es el objetivo no operativo por excelencia. Todos queremos ser felices, pero hay muchas formas de ser feliz. Puede ser feliz alguien teniendo una novia, otro estudiando en la facultad y otro siendo religioso. Y todos buscan la felicidad. Ser felices de una manera o de otra manera. Entonces no es operativo. Los criterios operativos son, pero sirven para motivacionar, para motivar. Bueno, muy bien. Bueno, finalmente vamos a tratar hoy la crítica a los principios clásicos de administración. Entonces, cuando los clásicos hablan de administración, sobre todo, por ejemplo, tomamos nosotros a Fayol, Fayol, habla de unidad de mando. Entonces menciona la unidad de mando es un principio de administración, porque si no tenemos unidad de mando, las cosas son más lentas y son más difíciles y hay más dudas en la organización. No obstante, lo que plantea Taylor, perdón, el autor, teoría de la organización, Simon, dice lo siguiente: si nosotros nos manejamos con especialistas, el especialista es el que conoce un tema, y un jefe tiene varios especialistas de distintas especialidades, ¿cómo el jefe va a conocer lo que hace el especialista? ¿Cómo va a haber unidad de mando sobre la especialidad? Porque eso se ve más bien en un hospital, como yo acabé de dar el ejemplo recién. Por supuesto, hay un jefe de servicio o hay un director del hospital. Y del director del hospital dependen distintos servicios. Por ejemplo, odontología, cirugía, traumatología, etc. El director del hospital se va a meter a tomar decisiones sobre odontología o sobre traumatología, no. Casualmente es un sistema de administración y de organización en el cual hay descentralización vertical, la toman a bajo nivel.
Pero entonces, ¿cómo va a haber unidad de mando? No puede haber unidad de mando en el hospital. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no manda el director sobre la actividad que realizan los médicos, no es el que decide, decide el médico. Por supuesto, puede tener un jefe de servicio, bueno, pero el jefe de servicio le puede decir la hora, porque si no está presente en la operación en sí, no sabe cómo se hizo el trabajo. Porque le corté el apéndice y se murió. Ah, bueno, le hago el certificado de función. ¿Quién lo hace? El médico, no lo hace el jefe de servicio. ¿Eh? Entonces la responsabilidad es del médico que operó, que te mató, o no, te moriste porque estaba floja, o flojo, qué sé yo. Doy ejemplos muy burdos para tener en cuenta. ¿Eh? Entonces, unidad de mando no es, para Simon, un principio absoluto, es relativo. En algunos casos sirve, en otros no. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, jerarquía y alcance del control. ¿A qué llamamos jerarquía? Lo que dice Simon es que si hay distintos niveles, dice Simon, los clásicos, plantearon que había jerarquía. Por ejemplo, Fayol habla de que hay nivel, que la organización anda mejor si hay jefes que controlan los que están abajo y otros jefes que controlan los que están en el medio y otros jefes que controlan los que están más arriba. Entonces, de ahí surge la unidad de mando que sería el superior, el director del hospital o el gerente general de la empresa o presidente del directorio. Pero ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista de jerarquía, cuanto más niveles pasa un acto administrativo, más complejo es. Entonces hay una oposición entre los niveles de jerarquía y el concepto de alcance de control. Alcance de control significa, en este momento tengo, como es la hora, faltan 3 minutos para terminar, varios alumnos ya han cerrado. Entonces tengo menos alumnos en el curso. En cuanto se va otro alumno, doy por terminada la explicación. Porque faltan 3 minutos nada más, pero tenemos 3 minutos que seguir. Por favor, esto lo tengo que subir al internet y lo voy a subir con este comentario cuando lo suba. Entonces, por favor, alcance del control, ¿cuántos empleados puedo controlar un jefe? ¿O cuántos alumnos puede haber en un aula? ¿El profesor puede calificar a 50 alumnos en un cuatrimestre? Bueno, es un esfuerzo mayor que si califica a 12. Ahí me convendría bárbaro calificar solo a los 12 que están ahora en este momento, pero lamentablemente hay otros 20 que están dando vuelta por ahí. Ya cortaron hace 3 minutos. Bueno, entonces, en síntesis, la hay que tener en cuenta entonces que el alcance del control se opone al principio de que las decisiones deben tomarse en un solo nivel, porque al haber varios niveles, entonces se toman las decisiones en varios aspectos. Quiere decir que entonces no son principios absolutos, los principios de administración son más bien refranes o proverbios, traducido así en Simon, es decir, a veces se aplican y a veces no. Son criterios, podemos decir, desde el punto de vista científico.